Arrancamos sin tener absolutamente nada, no es que tengamos algo ahora puntualmente más que las vacunas como, digamos, como preventivo, pero en cuanto a los tratamientos se hicieron muchas investigaciones desde el comienzo, desde el año 2020 hasta este año, donde la evidencia demostró de que algunas drogas, algunos medicamentos que parecía que podían ser eficaces, no lo fueron, y hoy lamentablemente tenemos que decir de que no existe claramente un tratamiento efectivo contra el COVID-19, más allá de lo sí reconocido en casos puntuales de neumonías, como pueden ser los corticoides, el aporte de oxígeno, lo que se llaman medicamentos anticoagulantes, que esos sí demostraron ser eficaces en el tratamiento. El resto, como la ivermectina, como los antibióticos, como algunas otras sustancias que se promocionaron en su momento, algunas vitaminas, todo eso ya fehacientemente se ha demostrado en el mundo de que no tienen absolutamente ningún efecto y hay que desestimarlo como una opción terapéutica a esta altura, ¿no? El paracetamol tiene un efecto más analgésico y antifebril. El ibuprofeno tiene un efecto más antiinflamatorio, pero además es analgésico y es antifebril. Por lo tanto, en ese aspecto no habría diferencias. A veces, inclusive, requerimos de dos moléculas unidas porque la fiebre es tan constante que con uno solo no cede. Entonces, por ahí la gente toma ibuprofeno y a las 6 u 8 horas paracetamol y luego ibuprofeno y así por 2 o 3 días, que es lo que medianamente está durando el cuadro clínico de fiebre. Si uno no tiene la certeza o no tiene por lo menos el seguimiento de un profesional, si tuviera alguna complicación no lo va a saber, y cuando llegue a la consulta suele ser extemporánea, suele ser tarde y las complicaciones pueden ser graves. Entonces, es un dato que hay que tener en cuenta. Cuando uno está hisopado o cuando uno está registrado dentro del sistema de salud, es más fácil poder acceder al sistema cuando tenga una complicación. Hemos visto casos de gente añosa por ahí que no tiene acceso directo a la salud, sino es a través de sus familiares, que cuando llegaron a la consulta ya era demasiado tarde, habían perdido demasiado oxígeno en los tejidos y fue muy difícil recuperarlos. Y muchas defunciones se dieron por esa falta de aporte de oxígeno temprano en los tejidos. Siempre se recomienda la consulta temprana, estar registrado dentro del sistema de salud como para que se sepa que uno tiene la infección y que se puede llegar a complicar. Dentro de las preguntas más frecuentes es, ¿con Omicron finaliza la pandemia? Es una variante que aparentemente daría un cuadro, y esto es de manera subjetiva porque estamos viendo en Córdoba pacientes internados infectados con Omicron sin vacuna o con esquemas incompletos de vacuna que tienen cuadros graves, que están siendo conectados a respiradores, a pesar de que la afinidad de esta variante por por el pulmón sería levemente inferior a lo que fue Delta o las variantes anteriores. Pero no hay que subestimarlas. Y hay que pensar que como apareció Omicron, pueden aparecer nuevas variantes y que pueden tener características diferentes. Para que se termine definitivamente, deberíamos tener la imposibilidad de que el virus se siga replicando libremente, se siga reproduciendo libremente. Y eso se logra con una vacunación masiva. Y sabemos que en el mundo eso no existe, que existen regiones del mundo como África, por ejemplo, donde hay países que tienen menos del 3% de su población vacunada. Entonces es difícil hacer una predicción sobre si Omicron va a ser la última variante o no. Hoy por hoy sabemos que tiene una altísima transmisibilidad, sabemos que la gran mayoría de las personas tienen cuadros leves del árbol respiratorio superior, cuadros catarrales, cuadros sinusales, inclusive de congestión o de rinitis, un par de días de fiebre, algunos gastroenteritis con diarrea o vómito, sobre todo en niños o en personas más jóvenes, pero eso es lo común. Ahora bien, cuando hay tanta cantidad de infectados,
y además hay internados y hay internados graves, uno no se da tanto cuenta de lo que está sucediendo e interpreta como que con la cantidad que hay, si hay algunos internados, quiere decir que esto es más leve. Hay que seguir cuidándonos, fundamental el uso de barbijos, cuanto de mejor calidad sea mejor. Hoy en día ya se sabe fehacientemente de que la gran cantidad de transmisión es por vía aérea, o sea que es por gotitas que entran por la nariz y la boca, así que tener la boca y la nariz correctamente cubiertas me parece que es el dato fundamental del que no podemos obviar. Si yo estoy circulando por la calle o me encuentro con alguien a hablar a una distancia prudencial y al aire libre, con un barbijo quirúrgico podría ser suficiente y tengo bajo riesgo de contagiarme. Si voy a estar en un lugar cerrado, donde puede haber gente contagiada, como puede ser un ámbito institucional, como la clínica, un hospital o un laboratorio de análisis, quizás el riesgo aumente, porque puede haber mayor cantidad de virus si hay personas enfermas en ese lugar, y entonces ahí tengo que aumentar la protección. KN95 o N95 sería lo ideal. De todos modos, no son cómodos y no son cómodos para tenerlos durante mucho tiempo utilizándolos, entonces por eso se usan exclusivamente en el ámbito laboral. Pero sí es cierto que la única forma de protección de más del 97% es con el tipo de barbijos adecuados KN95 o N95. El control post-COVID yo creo que es una oportunidad de chequeo médico. Yo no desestimaría esa posibilidad. Hemos visto una disminución importante en la consulta post-COVID. Hay gente que no se ha chequeado nunca porque tiene menos de 40 años o porque piensa que está bien de salud y desestima esa posibilidad. Y me parece que es una oportunidad para decir, bueno, tuve COVID, me hago un chequeo, me acerco a una institución, voy a un médico clínico, voy a mi médico de cabecera, veo a ver si necesito ciertos análisis, porque es una oportunidad para chequear su estado de salud, siendo que ha estado últimamente con una infección viral en el organismo. Hemos visto en los últimos días personas que se han infectado inclusive a los 25 días de haber sido positivo. ¿Es esto posible? ¿Son nuevas variantes? ¿Por qué sucede? Normalmente debe existir una inmunidad transitoria que es relativa, pero en variantes anteriores se ha llegado a estudiar de que podían durar hasta 90 días, 3 meses, donde uno, por ejemplo, se infectaba con variante Delta y por 90 días no volvía a infectarse porque el nivel de anticuerpos neutralizantes por haber tenido la enfermedad eran suficientemente útiles durante 90 días para no infectarse. Hoy en día los anticuerpos de la enfermedad más los anticuerpos de las vacunas tenemos niveles muy superiores inclusive a eso que hablábamos anteriormente. Por eso habría que determinar claramente si es eso que por ahí se dice se infectó al mes o se infectó a los 20 días, si realmente es una nueva infección o si fue un estudio de PCR, como se llama, que es un método de análisis que detecta partículas del virus. Cuando nosotros nos infectamos, nos hacen un test de antígeno o una PCR, nos da positiva, aseguramos que el virus está en nuestro organismo, ¿sí? Cuando nosotros a los 25 días nos volvemos a testear con una PCR, ya no estamos enfermos, pero puede ser que partículas del virus hayan quedado en nuestra garganta, en nuestra nariz, y se rescaten con ese análisis y uno sospeche que se volvió a infectar. Pero en realidad eran las partículas del mismo virus que tenían hace 25 días atrás. Lo más probable es que sea eso. De todos modos, como dije al principio, si yo fui paciente COVID, me recuperé, luego de 7 días, sigo cuidándome justamente por esto, porque puedo tener partículas del virus, porque la gente tiene una sensación de que ya lo tuve, ya está, ya estoy sano, ahora no voy a tener nada más, y estamos viendo mucha gente que ha tenido otras variantes y que ahora han tenido Omicron, y que además están vacunadas. O sea que hay que ser cauto, hay que ser cuidadoso. Yo siempre digo que no hay que tener miedo, pero hay que tener cuidado.
y que de a poco vamos a ir logrando más libertades en lo que, para llegar a lo que era el 2019, pero de a poco. Me parece que todavía no estamos en condiciones de decir todo terminó, se acabó todo, no. Existen enfermos con COVID-19, con variante Omicron, inclusive pacientes que están graves con esa variante. Entonces, no desestimaría, no dejaría de utilizar las medidas de prevención. Me parece que hay que derribar los mitos que existen por ahí, que la vacuna contra el COVID, que esto, que el otro. Todas las vacunas se diseñaron y se iniciaron del mismo modo. Hace unos años atrás, cuando existían algunos brotes de fiebre amarilla en Brasil, los vacunatorios estaban abarrotados de gente que demandaba la vacuna contra la fiebre amarilla porque quería viajar y no les permitían el ingreso. La vacuna contra la fiebre amarilla es una vacuna diseñada virus vivo atenuado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el virus que nos están inoculando con la vacuna contra la fiebre amarilla es un virus vivo. Que si yo tengo las defensas muy bajas, puedo generar la enfermedad. Si una mujer está embarazada, no se debe vacunar. Los menores de 2 años no se deben vacunar, los mayores de 65 tampoco. Y sin embargo, hace años atrás, se abarrotaban los vacunatorios demandando esa vacuna sí o sí, porque todo el mundo ni se preguntaban de qué marca era, de dónde venía, nada, se vacunaban. ¿Por qué? Porque si no, no podían viajar. Ahora nos preguntamos tanto que si es rusa, que si es china, que si viene de Estados Unidos, que si esto, que si me ponen un chip se pega la cuchara o no sé qué cosa. Me parece que hay que dejar de lado todo eso, hay que vacunarse. Ya claramente la vacuna demostró que contuvo la pandemia, sobre todo en los vacunados. No es casualidad que el mundo entero está demandando un pase sanitario. Entonces, me parece que las oportunidades hay que aprovecharlas. 1, 2, 3 dosis por ahora, que es el calendario, y si más adelante viene una cuarta, será una cuarta. Eso se va a ir viendo sobre la marcha, pero me parece que en las personas, sobre todo añosas o que tienen enfermedades de base, es muy importante completar los esquemas de vacunación, sin preguntarse demasiadas cosas, porque el mundo demanda la vacuna y no puede ser que más de 5.000 millones de personas en el mundo estemos tan equivocados. Hay que vacunarse, la vacuna es segura. Es peor estar internado con COVID, tener neumonía por COVID o conectarse a un respirador. Así que me parece que son oportunidades que no hay que dejar pasar.